Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del sexto mandamiento de la ley de Dios. No cometerás actos impuros. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y complementariedad. ¿Qué es la castidad? La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué supone la virtud de la castidad? La virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Para este fin es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales de crecimiento. ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? Son numerosos los medios que disponemos para vivir la castidad. La gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración, el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. ¿De qué modo todos están llamados a vivir la castidad? Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el propio estado de vida, uno viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso. Otros, si están casados, viviendo la castidad conyugal. Los no casados, practicando la castidad en la continencia. ¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad? Son pecados gravemente contraídos a la castidad, cada uno según la naturaleza del propio objeto: el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se comete con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. ¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad? Aunque el texto bíblico del Decálogo se dice no cometerás adulterio, Éxodo 20, versículo 14, la tradición de la Iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad. ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad? Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto de la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad, impidiendo inclusive mediante leyes adecuadas algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas, en orden, sobre todo,
a proteger a los menores y a los más débiles. ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal a que está ordenada la sexualidad? Los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio, son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. ¿Cuál es el significado del acto conyugal? El acto conyugal tiene un doble significado de unión, la mutua donación de los cónyuges, y de procreación, apertura a la transmisión de la vida. Nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha unido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación del uno o el otro. ¿Cuándo es moral la regulación de la natalidad? La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y la maternidad responsables, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos, sin imposiciones externas, no por egoísmo, sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de fecundidad. ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad? Es intrínsecamente inmoral toda acción como, por ejemplo, la esterilización directa o la contracepción, que bien en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? La inseminación y fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso o técnicas que implican una persona extraña a la pareja conyugal, lesiona el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre, conocido por él, ligados entre sí por el matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente de uno a través del otro. ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, tener un hijo, sea como sea. Si existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. ¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos? Cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de haber agotado todos los legítimos recursos de la maternidad y la medicina, pueden mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así ejercen una preciosa fecundidad espiritual. ¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio? Las ofensas a la dignidad del matrimonio son las siguientes: el adulterio, el divorcio, la poligamia
el incesto, la unión libre o convivencia, concubinato y el acto sexual antes o fuera del matrimonio. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.